Bueno, buenos días. Vamos a seguir en tecnología industrial con el tema de motores eléctricos, ¿vale? Ya habíamos visto el otro día un poco las primeras páginas, os digo, ¿vale? Vimos páginas 193 a 196, 197, ¿vale? Entonces hoy voy a empezar por la 198, ¿de acuerdo? Que nos habla del balance de potencia, ¿vale? Dice esquema eléctrico y balance de potencia, ¿vale? Lo que vais a hacer es leeros un poco toda la literatura que viene en ese apartado, ¿vale? Yo os he resumido aquí lo que me parece más importante, pero el resto leedlo porque hay algunas fórmulas que en algún momento haremos un problema y las usaremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que en un motor, sabéis, decíamos el otro día que se generaba una fuerza electromotriz, ¿vale? Para que funcione el motor, pero va a haber una serie de pérdidas, ¿de acuerdo? Que eso lo sabéis. Por el motor de un coche, lo que decíamos siempre era que yo doy se convierte energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Y en esa conversión hay una pérdida de energía, ¿de acuerdo? Siempre hay un rendimiento, ¿no? Decíamos, bueno, el rendimiento se produce porque hay unas pérdidas. El rendimiento viene ocasionado o trae cuenta de una serie de pérdidas. ¿Qué pérdidas son estas en un motor eléctrico? Bueno, pues en un motor eléctrico son estas tres que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Podríamos decir que tenemos unas pérdidas por efecto Joule en el devanado de excitación, unas pérdidas por efecto Joule en el devanado inducido, y entonces tendremos finalmente una potencia eléctrica transformada en potencia mecánica en el motor, que es indudablemente menor debido a estas pérdidas, ¿vale? O sea, siempre hay un rendimiento, hay una serie de pérdidas, ¿vale? Entonces, os viene ahí en el libro, ¿vale? A ver, en el libro una cosa, estas tres expresiones tienen, estoy en la página 199, tienen unas fórmulas físicas, unas fórmulas matemáticas, perdón, aprenderoslas, ¿vale? Que os suenen, que las sepáis, por si las usamos en algún problema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenéis un balance también ahí en el libro, ¿vale? Ejemplo de pérdidas en la vida real. Pues la potencia suministrada a un motor eléctrico, ¿no? En principio sería del 100%, pero esto no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia suministrada al inducido ya siempre va a ser un poquito menor. Por las propias características va a ser ligeramente menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos luego? Luego vamos a ir teniendo pérdidas. Una vez que yo suministro esa potencia al inducido, en el propio inducido se producen una serie de pérdidas, ¿de acuerdo? Pérdidas en el inducido, excitación en serie y los contactos con las escobillas del motor. Todo lo que es contacto, todo lo que roce, supone una pérdida de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues aproximadamente en la vida real nos las evalúan, en este ejemplo que tenéis en el libro, en un 6%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la potencia eléctrica que transformamos en mecánica, nosotros decíamos que al inducido le suministrábamos un 98, si resulta que hemos perdido un 6, pues la potencia real que tenemos efectiva para transformar en potencia mecánica es un 92, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego en el propio motor, una vez que ya estamos tratando de convertir en energía mecánica, hay una serie de pérdidas. Pérdidas en el hierro, acordaros que los motores tenían los entrehierros, ¿no? ¿Vale? En las pérdidas de ventilación y rozamiento de escobillas y cojinetes, ¿vale? Los elementos del motor, por el roce que tienen entre sí, escobillas, cojinetes, pues se producen otra serie de pérdidas, ¿vale? La ventilación, perdón, la ventilación, que son también el ventilador del motor, ahí también hay una serie de pérdidas por el propio rozamiento de los elementos mecánicos del ventilador, ¿vale? Entonces se cuantifican pues en un 4% en este caso, ¿de acuerdo? Entonces la potencia total que transmitiríamos al eje era nuestro 92 menos el 2 menos el 4, ¿vale? Un 86, con lo cual el rendimiento pues sería al fin y al cabo de un 86, ¿vale? La potencia útil es un 86% de la potencia que nosotros en un principio habíamos transmitido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para que busquéis, penséis y me contestéis, ¿vale? O sea, esto es un ejercicio, ¿vale? ¿Qué es el efecto Joule? ¿Vale? Yo os he puesto aquí al señor Joule entrando en nuestros apuntes, ¿de acuerdo? Me lo buscáis y me lo mandáis esta tarde sin falta. El que no me lo mande, pues suspenderá entre terribles sufrimientos. Bueno, curvas características que tenéis, ¿vale? Me salto, no me salto. Aquí os cuenta mucha literatura, ¿vale? Leedla, insisto, las fórmulas, leerlas, tratar de comprenderlas. Yo os muestro solo
lo más importante, lo que yo considero más importante, que no significa que no vaya a preguntar otras cosas, pero esto es lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Lo mío es como un pequeño resumen que os apoye en vuestro estudio. Entonces tengo la curva característica de la velocidad, ¿vale? Se representa así, ¿vale? Entonces, dice relaciona la velocidad de giro frente a la corriente del inducido. Esto es la corriente del inducido. Esto intenta ser una I mayúscula, pero me ha salido como una L, aunque pongo I mayúscula, ¿vale? Y la velocidad de giro la representamos con una N, ¿vale? No con una V, sino con una N de Navarra, ¿vale? Entonces, estos son dos curvas, porque en realidad esto sería la curva de un motor en derivación, que podéis investigar un poco qué es, ahí en el libro os habla. Pero bueno, una curva típica, pues por ejemplo sería esta, la 1 o la 2, ¿vale? Pero si veis, en el eje Y está la velocidad de giro y en el eje X está la intensidad, o sea, la corriente, la intensidad de corriente, ¿vale? Del inducido, ¿vale? O sea que es una representación sencilla en dos dimensiones, una curva con una coordenada X y una coordenada Y, ¿vale? Es sencillo, no tiene mayor importancia. La coordenada X sería la corriente y la coordenada Y sería la velocidad. Luego está la curva característica del par, que se representa como M. Esto no es un menos M, es que he puesto ahí un guión y bueno, pues se me ha ido eso. M es igual a una función de la intensidad. O sea, representáis o relacionáis el par motor con la intensidad. Par motor e intensidad. Estos son tres curvas, tres representaciones distintas, ¿vale? Para tres motores o para un motor en derivación, ¿vale? Que puede actuar como si fuera motores distintos. Bueno, y luego la curva característica mecánica del motor, ¿vale? Que relaciona el par motor con la velocidad, o al revés, la velocidad con el par motor, ¿vale? O sea que podría ser tanto esta como otra que representase aquí la N y aquí la M, da igual, es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenéis, pues si os dais cuenta, es una recta. Fijaros, esta es una recta, ¿vale? Estos son curvas, normalmente, esta es una recta, puede ser una recta, ¿vale? Pero esta es una curva, estas normalmente son curvas, y esta es una recta, ¿de acuerdo? Esa es una característica, ¿vale? Quedaros con la copla. Bueno, y luego, ¿cómo podemos, si seguís en el libro, ¿vale? Os habla alguna cosilla ahí que le he saltado porque no me parece relevante. Y si vais a la página 203, hablan de la regulación de velocidad en motores de corriente continua. ¿Vale? Pues se puede modificar de cuatro formas, ¿vale? Primero, modificando la tensión de alimentación del motor, ¿vale? Bueno, dice, esto lo resolvemos utilizando un potenciómetro, ¿vale? Haciendo que se conecte el inducido del motor a una fuente de corriente continua, ¿vale? Corriente continua, si lo ponéis en inglés, es DC, ¿vale? De valor variable. B, introduciendo resistencias en serie con el devanado inducido del motor. Claro, este es el problema, que si tú reduces así, si tú regulas así la velocidad, lo que pasa es que empeoras mucho el rendimiento, ¿vale? Porque las resistencias, claro, ahí pierdes potencia. Es un elemento de que produce una pérdida de potencia, con lo cual, pues no es una muy buena idea. Modificar el flujo magnético de excitación, ¿vale? Intercalando resistencias en serie, tampoco sería muy buena idea, visto lo anterior, ¿vale? Y la velocidad puede ser también modificada conectando el devanado excitador a un convertidor electrónico que produzca tensión continua variable. ¿Vale? Bueno, pues esto lo aprendéis y ya está, ¿vale? A ver, igual que podemos variar la velocidad, nos puede interesar frenar. ¿Cómo hacemos el frenado? Que estoy en la página 205. Pues, dicen, una gran cantidad de aplicaciones se necesita parar el motor rápidamente, una desaceleración o un control de la velocidad de giro, como ocurre en las grúas, elevadores, ascensores, ¿no? Ascensores, bajáis rápido y cuando estáis en la planta a la que queréis llegar hay que frenar el ascensor de una manera rápida pero cómoda, ¿de acuerdo? Cuando el rotor se desconecta a la red eléctrica, este continuará moviéndose hasta que la acción del rozamiento lo termina parando, ¿de acuerdo? Entonces el frenado puede llevarse a cabo mecánicamente, con frenos de disco o tambor, o eléctricamente, ¿vale? O sea, tenéis dos maneras, mecánicamente o eléctricamente, ¿de acuerdo? Vale, entonces el frenado eléctrico, a su vez, puede ser frenado reostático o dinámico, frenado regenerativo o frenado por inversión de corriente, o sea, ir a la contramarcha. El frenado reostático, perdonad, aquí hay un fallo, reostático, no resotático. El frenado reostático dinámico consiste en hacer funcionar la máquina como generador, modificando la energía mecánica de rotación en energía eléctrica que se disipa en unas resistencias que están conectadas en paralelo con el inducido.
¿vale? En el momento en el que el motor frena, se desconecta el inducido de la red eléctrica y se conecta en paralelo a unas resistencias, ¿vale? Bien, entonces ese es un tipo. Luego tenemos el frenado regenerativo, ¿vale? Bueno, estoy siguiendo lo que pone en vuestro libro, prácticamente tenéis que leeros todo porque es interesante, yo lo leo, ¿vale? Pero luego echarle una lectura a vosotros. La energía mecánica almacenada en la inercia del motor se convierte en energía eléctrica que se cede a la red de alimentación de la máquina. El funcionamiento de una máquina eléctrica como motor o como generador viene determinado por la relación que existe entre la tensión de la red eléctrica a la que se conecta la máquina y la fuerza electromotriz en el inducido. O sea, es una relación entre tensión de la red y fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Si la tensión en el inducido es mayor que la de la red, la máquina funciona como generador. Si es al revés, si la tensión en el inducido es menor que la de la red, la máquina te va a funcionar como un motor. ¿Vale? Dice aquí, en un motor en derivación, si el par resistente disminuye, la velocidad de giro y la fuerza electromotriz aumentan y la corriente del inducido disminuye. ¿Vale? Bueno, tenéis distintos casos, ¿vale? Aquí si el par resistente disminuye, si el par resistente se anula o si el par resistente cambia de sentido. ¿Vale? Lo leéis tranquilamente y ya está. ¿Dónde utilizamos el frenado regenerativo? Pues dice en equipos de elevación de transporte, los de la máquina durante el descenso de la carga, ¿vale? Para frenar el movimiento de descenso en un ascensor. Lo que hace es frenar ese movimiento de descenso para que el ascensor no baje de golpe, ¿no? Vale. Bueno, este texto es menos importante, ¿vale? Si no queréis, pues no hace falta que lo subrayéis. Y el frenado a contramarcha, ¿vale? Que consiste en invertir el sentido del par electromagnético cuando el motor se encuentra funcionando, ¿vale? Bueno, y eso sería la clase de hoy.